es Caleb Saldaña, soy profesor de la Decanatura del Medio Universitario de la Universidad del Rosario. Y hoy quiero hablarles un poco sobre la emoción y la literatura, cómo la ficción puede ser un puente hacia la empatía. Quisiera empezar con este texto. Si yo le pidiera que lo leyeran y expresaran qué emoción pueden asociar con este texto, es decir, es un texto alegre, es un texto triste, ¿qué me dirían? Nostalgia. Ok. Termina con allí estaba. ¿Qué creen que estaba? ¿Qué creen que encontró la persona? ¿A una persona? ¿A otra persona? Ok, bueno, este texto lo evalué con cerca de 400 personas y muchas podían encontrar cosas felices, tristes, trabajo, hablaban algunas cosas de trabajo, decían cosas como, por ejemplo, no, encontró un anillo de matrimonio, o encontró una mascota muerta, o alguien por allá metió hasta algo de Zeus y que una pelea y no sé qué cosas. Entonces es un texto que puede variar mucho en la interpretación. Bien, este es el texto cuando lo presento así nomás. Ahora, si yo le agregara de fondo esta música y ustedes no lo hubieran conocido previamente, ¿será que la interpretación es la misma? Probablemente lo pueda interpretar como allí estaba, mi oportunidad, ¿cierto? Mi oportunidad de empleo, mi oportunidad de un logro. Y si le agregara de pronto otra música un poco más triste, por ahí está la música de fondo triste, seguramente la interpretación también cambiaría. ¿Bien? Estos textos se dejan manipular de esa forma, ¿no? La interpretación la puedo cambiar. Entonces, diríamos que la interpretación de un texto es como una construcción entre el lector y el texto. Entonces diríamos que las emociones permiten que de forma natural nos adoptemos a un ambiente, tanto físico como social, y que interpretemos nuestro mundo real y ficticio. Es decir, las emociones me permiten interpretar de formas diferentes lo que yo encuentro. Pongo esta imagen del Mago de Oz, no sé si conocen la historia, porque es muy bonita. Hay una parte donde hay una ciudad que se llama la Ciudad Esmeralda y todo es verde. Es tan verde que la gente para poder entrar se debe poner unos lentes. Y los lentes son porque el verde les puede dañar los ojos. Al final de la novela, del cuento del Mago de Oz, nos enteramos que la Ciudad Esmeralda es igual a todas las ciudades, solo que los lentes son verdes y hacen que la gente se vuelva verde y vea todo verde. Esas vienen a ser las emociones. Nos ayudan a interpretar un texto. ¿Ven? Entonces, ¿cómo funciona esto de la emoción y la interpretación? Tenemos un contexto, ¿ya? Puede ser la imagen, puede ser la música que tengo de fondo, y dentro de este contexto tenemos el texto y el lector. A veces creemos que el texto está independiente del lector, es decir, el texto es triste, el texto es alegre, el texto es emotivo, el texto es inspirador, pero realmente no es así. Como vemos en este texto que les puse al principio, es una conexión entre el lector y el texto. ¿Bien? El texto puede decirme algo, pero depende del mundo del lector, las emociones que tenga dentro, lo va a interpretar de diferentes formas. Y además vimos que también le puedo dar una ayudita adicional en un contexto, como una música. Además del texto y el lector, puedo agregar algo que acompañe en un contexto para cambiar la interpretación que se hace. ¿Bien? Entonces, es importante entender que la literatura no es un ente pasivo, no es algo que está allá, es algo que dialoga con el lector y sus emociones y su mundo. Ahora quisiera hablar específicamente de la empatía. Si hablamos específicamente de la empatía y nos vamos con la definición clásica de empatía, dice que la empatía es el impulso o la capacidad de atribuir estados mentales a otra persona o animal y conlleva una respuesta afectiva, apropiada en el observador hacia el estado mental de la otra persona. Básicamente la empatía tiene dos componentes, uno cognitivo y uno afectivo. En el componente cognitivo es la capacidad que tiene la persona de ponerse en el lugar de otro, pensar como piensa otra persona, en qué situación está pasando. Le llaman teoría de la mente. La teoría de la mente es esta capacidad que tengo de pensar lo que otra persona podría estar pensando. Y tenemos un componente afectivo, es decir, unas emociones que yo siento
al tratar de entender las emociones de otra persona. ¿Bien? Vamos a mirar qué pasa con la empatía y los textos. Vayámonos con el componente cognitivo. Cuando yo leo, yo puedo adoptar diferentes perspectivas. ¿Bien? Yo cuando leo, hay un personaje, hay cualquier tipo de novela, de cuento, tengo personajes y yo me conecto con estas personas. De hecho, esto ayuda a evitar el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo es esta tendencia que tenemos de pensar en blanco y negro, bueno o malo. Como dice el escritor puertorriqueño Luis López Nieves, ningún autor serio desea que sus obras sean maniqueas. Esta imagen del malo que quiero destruir el mundo, soy el doctor malote que destruye el mundo, o el bueno que nunca hace nada malo. Eso es maniqueísmo, ¿no? Pensar en bueno y malo. La buena literatura me ayuda a entender que el mundo no es maniqueo, que las personas hacen cosas malas con buenas intenciones o hacen cosas buenas sin que a veces lo quieran hacer. ¿Bien? Es decir, somos más complejos que eso y cuando leemos, este componente cognitivo nos ayuda a tomar las diferentes perspectivas de los autores. ¿Bien? A veces yo tomo la perspectiva del malo, a veces el protagonista puede ser el bueno, el héroe o el que tiene ciertos ideales y esto me ayuda a entender más al otro. Esto me ayuda a desarrollar algo que se llama el principio de bondad fundamental o el principio de caridad. Básicamente me ayuda a hacer siempre la mejor interpretación de las intenciones de otra persona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo el resurgimiento de los malos o del héroe que no es tan héroe o el villano que no es tan villano. Por ejemplo, vemos a Deadpool, ¿no? Que es un antihéroe. O vemos que están saliendo películas del Guasón, donde miramos que él no era tan malo como parecía o que el contexto hizo algo para que se convirtiera en esto. O vemos películas como Maléfica o Cruella, ¿no? Entonces le están dedicando un poco a los villanos para entender que el villano no es tan villano. ¿Bien? Entonces, básicamente, desde el componente cognitivo de la empatía, la literatura me ayuda a adoptar otras perspectivas y entender la complejidad de los personajes, entender la complejidad de las personas, no etiquetarlos como buenos o malos. ¿Bien? Ahora si nos vamos al componente afectivo, vayámonos con la definición clásica de emoción. ¿Qué son las emociones? Desde la neurociencia, desde la psicología, casi siempre se define la emoción como una respuesta psicofisiológica compleja a un estímulo o situación. Implica cambios físicos y químicos en el cuerpo, respuestas subjetivas, expresiones faciales y una predisposición a la acción. Bien, es muy importante esto de la predisposición a la acción. Básicamente las emociones me llevan a actuar. Bien, entonces podríamos decir que si yo tengo ira, la ira me impulsa a atacar. Si yo tengo miedo, el miedo me impulsa a huir. Si yo tengo asco, el asco me impulsa a alejarme de la cosa que me da asco, ¿no? La emoción me predispone a la acción, me hace actuar de muchas formas. Pero, si pensamos en los libros que contienen tantas emociones o me refieren tantas emociones, ¿por qué cuando yo leo un libro de terror no suelto el libro y salgo corriendo? ¿Por qué? Si la emoción me predispone a la acción. ¿Por qué cuando estoy viendo una película de terror no salgo corriendo del cine? ¿Por qué cuando leo una historia de tristeza, de drama, puedo hasta llorar, o una película, a veces puedo hasta llorar, pero luego termina la película y ya, no es una tristeza real? ¿Por qué ocurre esto si la emoción me lleva a la acción? ¿Será que las emociones que siento no son emociones? Es ahí donde nace un término muy interesante de Wanton hace unas cuantas décadas que habla de la cuasi-emoción. Son respuestas emocionales a las narrativas ficticias que se saben no reales, es decir, sabemos que no es real, pero lo sentimos. ¿Okay? Es como si hiciéramos cuenta de qué, hiciéramos cuenta de que yo estoy triste por el personaje, hago de cuenta que estoy asustado por una película. ¿Bien? Y lo siento, realmente me activo emocionalmente, pero yo sé que no es real y por lo tanto lo puedo superar en algún momento.
Básicamente la empatía se puede entrenar mediante un contagio o fusión afectiva con lo ficticio. La empatía me ayuda no solo desde lo cognitivo a entender que no, las personas no son buenas y malas, sino también me ayuda entrenando las emociones con unas cuasi emociones. Puedo hacer cuenta de qué y siento cosas. Siento cosas por los personajes, siento cosas por la novela, siento cosas porque me siento engañado con un cuento. ¿Bien? Y pues ya para terminar esto, quisiera cerrar con esta frase que dice: la literatura nos permite no solo aprender acerca de las emociones, sino experienciarlas, aunque en una forma en que pueden ser clarificadas y mejor entendidas. Esto es mucho de lo de la apuesta a la educación emocional, ¿no? Yo puedo clarificar las emociones, las puedo entender mucho mejor, y la literatura es un medio que me puede ayudar a lograrlo. Bueno, las referencias y pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es posible que de alguna forma una persona que no es empática o que no reconozca las emociones, por ejemplo un alexitímico, la interpretación que le pueda dar un texto puede ser diferente a lo que uno podría esperar en todas este tipo de interpretaciones? ¿O cómo tú has encontrado personas que puedan de pronto digamos, como interpretar la situación de una forma no tan empática o diferente como a lo que se esperaría dentro de la... Ok, sabemos que hay variaciones individuales. Estos textos los he querido también probar justamente con diferentes tipos de población, ya que tengan características específicas, ya que tengan de pronto una patología emocional o que tengan problemas para identificar emociones, no sé, de pronto algo del aspecto autista. También lo he querido con personas de diferentes carreras, que a veces hablamos que hay mayor empatía de pronto en ciertas carreras. Según Baron Cohen, por ejemplo, hay más empatía en las mujeres. Eso es uno de los estudios que muestra. Entonces me gustaría hacer estos estudios ya con esta población específica para mirarlo con el texto. ¿Qué esperaría? Y ya es como presuponiendo. Esperaría que depende el espectro de la emocionalidad, se vería reflejado en el texto, ¿no? Entonces yo podría ser alguien muy cognitivo. Yo podría ser muy cognitivo diciendo: ¿qué pasó? No, la persona venía caminando, está hablando del pasillo de su casa y le pasó esto, y no sentir nada. O hay otra persona que puede tener la parte de la empatía emocional mucho más desarrollada y conectar más con la persona. O hay otra persona que tal vez exprese mejor sus propios sentimientos, tal vez como de una forma proyectiva, si podemos utilizar el término sin entrar en el psicoanálisis. Entonces es como de una forma proyectiva yo proyectar mis emociones y mi estado anímico en la interpretación. ¿Ya? Entonces dependería y sería muy bueno explorarlo de diferentes formas. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero gracias por la presentación. Ahorita pone un ejemplo de contexto como lo puede ser la música, pero quiero suponer que hay otros efectos como la luz, el ambiente, o sea, toda esta parte que también influye, la misma temperatura del lugar donde estoy. Pero, ¿qué pasa con las características internas? O sea, por ejemplo, no sé si yo vengo ya con una emoción previa y leo un texto como este que es bivalente y el ambiente me encausa a, por ejemplo, música triste, ¿qué pasaría? O sea, ¿no hay un choque o no hay un aumento? O si vengo triste y escucho o leo un texto con música alegre, un ambiente alegre, ¿cambia o cómo es ese fenómeno? Justamente ese es el fenómeno aquí que me acaban de preguntar, y es hay una construcción completa, ¿ya? El individuo, con sus capacidades y sus características individuales, pues puede interpretar diferente el texto. Depende de su estado anímico, depende de su historia de vida, su historia de aprendizaje, depende cómo esté, culturalmente también, qué se puede expresar, qué puede estar bien visto, qué puede estar mal visto, eso lo representa. Y ya la parte afuera del contexto es algo que me puede potenciar o no las emociones. Entonces, por ejemplo, la música alegre es algo también muy social y cultural. A veces hay ciertas canciones que tenemos asociadas a lo alegre o lo que no es alegre. Por ejemplo, un blues casi siempre decimos no, es melancólico, pero pues muy occidentalizadamente.
Entonces, lo que hace es que el contexto puede inducir en el individuo ciertas características que se esperan culturales. Entonces, si yo ya sé que la canción o este blues es triste y lo pongo al lado del texto, mi historia personal, individual, conecta con esto cultural e interpreto el texto de acuerdo a eso. No hay una conexión, una interrelación entre todo. Estamos como embebidos en este contexto. Bien, entonces, más que un choque, es un complemento, diría yo. ¿Y podría servir entonces para generar un cambio conductual? O sea, si yo nuevamente vengo triste y quiero sentirme feliz, ¿puedo generar un espacio así para cambiar de emoción? Eso tendríamos que evaluarlo. Todavía no lo hemos trabajado con los textos. Ya, se pueden hacer inducciones emocionales. Sabemos que hay ciertas cuestiones corporales, por ejemplo, yo puedo simular una sonrisa y de tanto simularla después termino sonriendo de verdad. Son inducciones emocionales. Ya utilizar el texto para inducir estas emociones, o este texto multivalente, por ejemplo, tal vez no, o tal vez sí, eso tocaría evaluarlo. Pero la literatura sí. Ya hay literatura que es muy alegre, se utiliza mucho, de hecho, en la educación emocional, cuentos. Entonces sí puedo delimitar qué historias pueden inducirme ciertas cuestiones alegres, ciertos sentimientos, y hacer un cambio, ¿no? Puede ser como una ventana, si no es de escape, al menos de descanso, para ayudarme con mi diario vivir. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, espero que haya sido provechoso y cualquier cosa me pueden contactar para hacer cualquier pregunta sobre los textos.